¿Se acuerdan cuál fue la última pregunta que respondimos? ¿O la que nos tocaba responder ahora? Si debemos obedecer todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Bien. ¿Esa es la que nos toca hoy? ¿O fue la Sí, última Sí, que respondimos? no la no, que toca hoy. Bien. Porque me acuerdo que habíamos quedado ¿ustedes pensaban que se lo preguntaba para tomar examen? No, porque no me acordaba. Sé que habíamos contestado algo, que Sergio había comentado algo con respecto a eso, pero no me acordaba si la habíamos desarrollado a fondo o no. Así que bueno, vamos con la primera pregunta, esta, ¿debemos obedecer todos los mandamientos del Antiguo Testamento? ¿Qué opinan ustedes? sí, pero no podemos. ¿Te leo un versículo? Por favor. Romanos 8:7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Bien, perfecto. Entonces, no podríamos cumplir todos los mandamientos, ¿verdad? Para eso Pero, vino el Señor. claro, eh, ahora, ¿por qué están, si nosotros abrimos ahí Levítico, Número, Deuteronomio, eh, ¿por qué encontramos tantos mandamientos, tantas cosas y muchas de esas no no lo obedecemos hoy? Esa sería la pregunta. ¿Por qué tantas cosas que hay, más allá de esto que dice doña Elisa, que habla de la ley de Dios, que por el pecado no la cumplimos, pero por ejemplo tenemos fiestas que no celebramos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ninguno de nosotros festeja o celebra la fiesta de las cosechas, o de los panes sin levadura, o qué sé yo, tantas fiestas que hay, ¿no? Por ahí celebramos la Pascua, pero no con el sentido de los israelitas, y celebramos la Navidad, que nada tiene que ver ni con, ni con los judíos, ni con los cristianos, ni con nadie. Pero en cuanto a lo demás, ¿qué, qué pasa? Porque son parte, son ritos de los judíos, son ritos judíos. Bien. Vos, Sergio, En un habías lado comentado... dicen, Sí, doña Elisa. no sé dónde dice que el fin de la ley es Cristo. Exacto, exacto. Pero bueno, ahí vos, Sergio, habías comentado algo el viernes pasado, no sé si querés comentarlo ahora, que está dividido las leyes del Antiguo Testamento. Vos dale, te dejo. Leyes del Antiguo Testamento, realmente yo estoy en la escuela bíblica, yo estoy en una escuela bíblica y estamos viendo Pentateuco, así estamos justo viendo esas cosas. La ley, dividían leyes ceremoniales, leyes civiles y luego las leyes morales. Entonces, las leyes morales, por supuesto, no cambian, porque las leyes morales son leyes que nos hablan del carácter de Dios y cómo Dios se exige santidad. Uno echa un vistazo a las leyes morales que encontramos en el Antiguo Testamento y son todas leyes que exigen santidad. Así que eso no lo podemos discutir para nada. Después las leyes civiles después se van cambiando porque las leyes civiles tienen que ver con el orden social de la nación. Así cada nación tiene sus leyes para organizarse. Y las ceremoniales yo creo que han quedado ya erradicadas porque todas estas leyes y ritos ceremoniales se han cumplido plenamente en el Señor Jesús. Todas las ceremonias, los ritos, sacrificios, celebraciones, fiestas, etcétera, todos están concentradas en el Señor Jesús y en el momento en que fueron instauradas en el Antiguo Testamento apuntaban siempre al Señor Jesús, que las vino a cumplir totalmente. Así que ya cumplido eso, ya no es necesaria estas ceremonias, porque ya tenemos en el Señor Jesús el sumo sacerdote,
ya hemos recibido a través del Señor Jesús el mejor de todos los sacrificios. Por eso que ya no es necesaria más sangre que sea derramada de sacrificio. La sangre del Señor ha sido suficiente. Y bueno, y todas las demás ceremonias han sido también dejadas a un lado porque ya no tiene ningún sentido. Teniendo al Señor Jesús, ya está cumplida toda la ley en ese aspecto, ¿no es cierto? Y todos los que hemos creído en el Señor Jesús como Salvador, hemos sido cubiertos totalmente por la sangre del Señor Jesús en la redención, en la salvación, el perdón de nuestros pecados. Ahora solamente nos tenemos que mantener, por supuesto, fieles a nuestro Señor, nuestro Salvador, al cual hemos confiado y creído, ¿no es cierto? Y más, hay un pasaje que dice que nosotros hemos sido hechos sacerdotes, ¿no es cierto? Somos sacerdotes. Presentamos ahora sí ofrendas, pero tiene que ver más bien con ofrendas de adoración, de gratitud, etc. Más o menos, ahí creo que lo resumo. Tal cual. El libro de Hebreos habla mucho sobre todo esto, en el cual nos va demostrando esto que dice Sergio ahí, que las leyes ceremoniales, las leyes civiles, eran toda imagen de Cristo y de las cosas celestiales también. Por ejemplo, el tabernáculo, el arca, todas esas imagen de las cosas celestiales. No así las leyes morales. Las leyes morales son aquellas que están para demostrarnos qué lejos que estamos del designio de Dios, de lo que Dios quiere que seamos. En esas leyes están los 10 mandamientos, por ejemplo, los cuales nos demuestra que nosotros no los cumplimos. El de, por ejemplo, el de codiciar, o la mujer del prójimo, o las cosas del prójimo, eh, o el no robar, el no dar falso testimonio, mentir, engañar, todo eso, cada uno de los mandamientos los vamos rompiendo, ¿no? Porque el Señor dijo que ni siquiera hace falta realizar el hecho de, por ejemplo, el adulterio, que con solo pensar en nuestro corazón o tener el deseo, ya uno comete ese pecado. Entonces fíjense que va más allá de los actos que uno realiza, sino de los pensamientos, los sentimientos que uno tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando no se entiende la Biblia correctamente? Vienen los judaizantes, como la epístola a los Gálatas, ¿no? Vienen esos judaizantes que mandan guardar la ley. Entonces tenemos grupos religiosos que dicen, no, hay que guardar el sábado porque lo dicen la ley del Señor. O que vienen otros grupos y dicen, no, hay que dar el diezmo para que Dios nos provea más todavía de lo que tenemos. Porque si nosotros dejamos de dar el diezmo, se cierran los cielos y los bienes ya no nos llegan a nosotros. Y bueno, y son todas cosas que van más allá de las leyes que uno debe guardar, sino las leyes que sí eran para el pueblo de Israel. Porque usted, para dar un ejemplo, ¿no? Con respecto al diezmo, el diezmo lo tenía que dar todas las tribus de Israel, menos los levitas, porque había que mantener a los levitas. Ellos no tenían tierras, ellos no sembraban, ellos no tenían ganado, entonces vivían de las otras 11 tribus. Eh, y cómo se aportaba, y bueno, dividían el 10% todos los otros para los levitas. Entonces eran leyes para que se sostuviera el pueblo de Israel, pero que no nos toca a nosotros los cristianos. Ojo, no estoy diciendo que uno no tiene que ofrendar ni nada por el estilo, pero nos quedamos cortos con el 10%. Cada uno de lo que propuso en su corazón. ¡Ay! ¿Cuántos nos proponemos en nuestro corazón? Y bueno, si el corazón es grande, uno propone mucho. Si el corazón es chico, uno propone poco. Pero va más allá de hablar de porcentaje, ¿no? Aparte, si yo tengo que dar el porcentaje de lo que siembro y el porcentaje de lo que crío en ganado, chao, no doy nada.
Bueno, tendría que darles una pata de mis ovejitas. Con eso yo creo que cumpliría. Eh, pero bueno, son cosas a tener en cuenta. ¿Y por qué se enseñan mal? Y por qué hay desconocimiento bíblico. Hay mucho desconocimiento bíblico. eh, entonces se enseñan muy mal todas estas cosas. Otros guardan fiestas, otros guardan rituales, otros no consumen levadura, ¿no? Porque es pecado la levadura. Otros, no sé, no comen, por ejemplo, morcilla. Otros no comen chancho. Y bueno, eh, ojo, no estamos para juzgar al que come o no come, ¿eh? No estamos para juzgar. Pero lo triste es que se realizan esas cosas por desconocimiento. Al que no come chancho, no come levadura y no come harina, yo le envidio porque son flacos. Pero, pero más allá de eso, no llevan una vida sana y está perfecto, pero no de esa forma agradan o desagradan más a Dios, ¿eh? Así que eh, cuidado con esas cosas, ¿no? En cuanto a los mandamientos dados al pueblo de Israel y la diferencia entre Israel y la iglesia. Tengamos mucho cuidado con eso. Acuérdense que Israel es el pueblo terrenal de Dios y las promesas dadas a Israel son promesas terrenales, son promesas materiales. Por eso siempre que leamos eh, que crucen, por ejemplo, el Jordán y llegarán a la tierra que fluye leche y miel, todas promesas terrenales. A Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendición, todo terrenal, todo material. Y es así. Ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, pero un pueblo espiritual. Entonces las bendiciones dadas a nosotros son bendiciones espirituales. Si bien hay cosas que después se van cumpliendo también en nosotros, que el Señor promete no dejarnos faltar alimento, no dejarnos faltar sustento, pero no podemos mezclar que si nosotros más le damos a Dios, Él más nos da a nosotros. Cuidado con esas enseñanzas porque son enseñanzas que no van conforme a la voluntad de Dios. Cuidado. Bueno, después en las próximas preguntas vamos a responder un poco más de esto que les estoy comentando. Veamos lo que dice el video. Bueno, ¿Quién iba a hablar? ¿Alguien no, habló? Muniro, pero después del video se puede hablar. Sí, pero ahora también. Bueno, no, el video y después yo le explico a él. Ok. La Biblia tiene muchos mandamientos. A veces nos preguntamos si debemos obedecer todo al pie de la letra, en especial los mandamientos del Antiguo Testamento. Veamos lo que nos explica el Dr. Jorge Salazar en base a las Escrituras. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento había 3 tipos de leyes. Las leyes ceremoniales, que son las que leemos acerca de lo que podían comer, de las fiestas, del día de reposo, etc. Las leyes civiles, que eran las leyes que gobernaban a Israel como nación y estipulaban cómo reparar los daños a terceros. Y estaban las leyes morales, es lo que conocemos como los 10 mandamientos y que básicamente conforman el estándar moral de Dios. Las leyes civiles eran exclusivas para la nación de Israel y no son obligatorias para los cristianos. Eran obligatorias para los israelitas. A nosotros nos sirven como una referencia del carácter de Dios. Por ejemplo, esta ley les dice a los israelitas que no deben exigir intereses si prestan dinero a sus compatriotas o que si dañan el bien de alguien lo paguen 4 veces más. Las leyes ceremoniales apuntaban a la redención en Cristo, de manera que las fiestas, los sacrificios, las leyes de los alimentos y todo eso era una representación de lo que haría Jesús al venir a la tierra.
En Cristo se cumple el perdón de los pecados y la salvación de la humanidad, por lo que ya no es obligatorio observar ninguna de las leyes ceremoniales. Jesús justificó a sus discípulos por no cumplir con estas normas cuando recogieron espigas en el día de reposo o cuando no cumplieron con el lavamiento ceremonial de las manos antes de comer. Y con esto demostró que ya no son válidas al ordenarle a Pedro que comiera alimentos prohibidos y que entrara en casa de gentiles, esto después de la resurrección. Ahora, las leyes morales del Antiguo Testamento, esas sí deben ser cumplidas por todos los cristianos. Los 10 mandamientos, el Señor Jesús los resumió en 2. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero para un cristiano, la obediencia es una obediencia en libertad. Es decir, no obedecemos para ganar nuestra salvación porque ya hemos sido salvados por la gracia de Dios mediante la muerte y resurrección de Jesús. Obedecemos los mandamientos de Dios porque hemos sido salvados. Es una expresión de alabanza y gratitud, una consecuencia, porque Él nos lo ha dado todo. Que Dios te bendiga. Bien. Muniro. Bien, mi punto de vista va a ser del derecho esta vez, pero no por otra cosa, más que porque tiene que ver. Nosotros en el derecho, cuando hablamos de los principios generales del derecho, hablamos de principios o directrices básicas que a lo largo de la vida del ser humano, de la sociedad, vos lo terminás aplicando, aunque no estén en forma taxativa o expresa. Lo voy a hacer más fácil. ¿Vieron cuando vos decís que hay lagunas del derecho o aquel derecho no legisló o queda algo sin cubrir por el derecho? Lógico, son leyes humanas y el ser humano no siempre contempla todo. Entonces ahí aludimos nosotros a los principios generales del derecho. Son aquellos gruesos, grandes, que trazan grandes rasgos, que terminan cubriendo lo que al hilo finito no está. Vamos a dar un ejemplo. ¿Dónde dice la Biblia que no podés fumar? La Biblia no dice que no podés fumar. Entonces, si no lo dice, ¿por qué vamos a...? Bueno, pará. Vamos a ver qué dicen los principios generales de la Biblia. Y ahí empezás. Somos templo del Espíritu Santo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí empezás a aplicar los principios generales de la Biblia que cubren lo que finamente no va a describir, ¿cierto? Entonces, yo creo que los 10 mandamientos tienen algo así. Son principios morales, es cierto, pero de un modo u otro han ido soslayando o solapando o cubriendo otras verdades. Entonces, cuando vos dudes, che, ¿y qué dice acerca de la madre? ¿Qué acerca de...? Y vos decís, pero el Antiguo Testamento honrar a tu madre. No, eso es Antiguo Testamento, es la ley, ya caducó. Y entiendo que no, porque por eso lo puse en el chat. La diferencia es que para mí son principios. Es decir, que van a terminar generalmente cubriendo o vacíos o solapando o apoyando o solayando cosas que la gente no toma como tal. ¿Se entendió allí? Puede que haya cosas no tan finas, pero los 10 mandamientos van a terminar cubriendo todo. Entonces, cuando vos lo dudes, para mí los 10 mandamientos no van a dejar duda. Esa es mi opinión, por eso entiendo que sí, que se siguen aplicando y que de una forma u otra se han ido sosteniendo en otros acontecimientos bíblicos o en otros mandamientos o en otras acciones bíblicas. O sea, mi opinión es que sí tienen plena validez. Perfecto, clarísimo. No sé si alguien se quedó con algo para aportar o alguna duda que sacarse de este tema. ¿O podemos pasar a la siguiente pregunta? Ahí una vez un hermano dice con respecto a fumar, y está comprobado científicamente que el cigarrillo te mata, que el alcoholismo te mata y que la droga te mata. Y la Biblia dice no matarás. ¿Está bien? Creo que va dentro Pero de... hay otro que dice, pero el smog también mata, entonces los que manejan están matando.
Mira vos. Entonces, ¿te acordás que los mormones andaban en bici justamente por esos temas? Claro, claro, claro. Hasta que vieron que se morían lo mismo. Qué temas, ¿no? Bueno, ahí está también cuidado de lo que hablábamos antes del tema del legalismo, ¿no? Que uno llega a esas cosas y poner cargas por encima de todo también, eh, que es lo que hacían los fariseos y los saduceos. Tomaban las leyes y le daban, tapaban tantos huecos, de estos de los que habla Muniro, no me acuerdo el nombre técnico, pero de estos vacíos, tapaban tantos vacíos que trataban de cubrir todo y ponían tantas cargas que si bien era difícil cumplir la ley, la hacían más difícil todavía de poder cumplirla, pero sumaban leyes de hombres. Entonces ya pasaban de ser, que muchas veces en la iglesia se da también. ¿Por qué nos sentamos, por dar un ejemplo medio simple, pero como para tener idea de eso? Un día a unos hermanos, hace muchos años, se les ocurrió poner los símbolos en el medio de la iglesia porque quedaba muy lindo, ¿no? Entonces, esos hermanos pusieron el día la mesa, el pan, el vino en el medio de la iglesia y los bancos alrededor. Y fue tan lindo y se sintieron tan bien que lo siguieron haciendo. El tema que después vinieron los hijos de ellos y como los padres lo hacían, los hijos también lo hacían. Y así siguieron poniendo siempre la mesa en el medio. Hasta que un día, después de los nietos, bisnietos, las nuevas generaciones, dijeron, che, ¿y por qué no ponemos en vez del medio a un costado la mesita con los símbolos? Y le dijeron, no, no, es pecado, hay que poner en el medio. ¿Y por qué hay que poner en el medio? Porque lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres, todo el mundo. Entonces, con las leyes suelen pasar eso, ¿no? Que se transforman en un legalismo que va más allá de lo bíblico y con eso podemos citar, no sé, por decirles algo, la pollera, em, la corbata, el pararse para cantar o el quedarse sentado, no sé, cosas que iban más allá de lo bíblico y llegaban a las costumbres que se repetían tanto que se lo tomaba como, no, es bíblico, ¿no? Háblenle mal de un himno a uno de nuestros antiguos eh, padres de la iglesia. Háblenle mal de un himno y le van a decir, no, los himnos están a la altura de la Biblia. Algunos, ¿no? Cuidado, cuidado, ¿no? Por ahí algunos saben de qué estoy hablando, ¿no? Tantas cosas que se fueron haciendo. Muniro, entrar a la iglesia con el pelo largo, cuidado, ¿no? ¿Cuántos te pueden haber sacado tarjeta amarilla o roja en otro tiempo por hacerlo? Y sin embargo estamos hablando, para un poco, el pelo, algo tan natural, ¿no? Eh, entonces, por ahí vamos transformando las leyes y nosotros hoy juzgamos, no, porque los saduceos y los fariseos ponían cargas en el ser humano y bueno, nosotros también hoy estamos poniendo cosas, palabras que no figuran en la Biblia o que no son correctas enseñarlas. Y de todos lados, ¿eh? Bueno, vamos a la pregunta siguiente. ¿Qué ocurre cuando alguien se muere? Hay alguien que se saca una foto al lado del cajón, pueden decir. Hoy estuvimos hablando de eso con Ramón. ¿De la Pero foto? estuvimos hablando, después saldrá a colación si es que da ocasión, pero todos los cultos que tenemos alrededor de la muerte en la tierra como creyentes sin darnos cuenta. Y bueno, Después lo comento. Bueno, le da lugar a que hable otro. Qué generoso, Muniro. ¿Qué podemos decir? ¿Qué ocurre cuando alguien muere? Todo depende de quién es que muere. Si es un hijo de Dios, sabemos lo que pasa, ¿no es cierto? La escritura es una de las cosas básicas que nos ha enseñado el evangelio que predicamos. O sea, como me predicaron del evangelio, me hablaron precisamente de eso. Me hablaron precisamente de lo que pasa en el momento de la muerte.
me hicieron una advertencia, que si yo no creía en Cristo, me iba a ir la condenación eterna, pero si yo confiaba en el Señor Jesús, yo me salvaba de esa condenación y iba al cielo. Entonces ahí entendemos de que cuando viene la muerte, suceden dos cosas. Si es de Cristo, se va con Cristo, ¿no es cierto? A las moradas celestiales conforme su promesa. Pero si no es de Cristo, lamentablemente va a la condenación eterna. Son los principios básicos, creo yo, ¿no es cierto?, del Evangelio que predicamos. El relato del rico y Lázaro lo explica bien. Creo que lo que vos preguntás es lo primero que ocurre a una persona morirse, y es que el alma abandona el cuerpo. Bien. Sí, exacto. Son esos son los pasos, ¿no? Apenas una persona muere, primero deja de vivir. Segundo, es eso, la separación del alma y la separación del cuerpo. Y en eso el alma, el espíritu, es lo que dice doña Elisa, que está muy claro ahí en el relato del rico y Lázaro, que se va, si murió en Cristo, y lo que dice Sergio, ¿no? Si murió en Cristo va para un lado, y si murió con pecado, si murió sin pecado va para un lado, y si murió con pecado va para otro lado, que todavía no podemos llamar cielo o infierno, ¿no? Porque eso recién va a ser allá por el final de Apocalipsis 21, 20, 21. Mientras tanto, podemos decir eso, ¿no? ¿Qué iba a decir Sergio? O Muniro. Claro, después de muerto vienen todos distintos rituales, ¿no? Distintos rituales. No, después hablo de los rituales, pero no caigamos en el error de los testigos de Jehová, que ellos hablan de cuerpo y alma nada más. Porque cuando vos le decís, y el espíritu, ellos te dicen, y el espíritu es una energía. Claro. Entonces ahí es cuando nosotros sacamos rápido a relucir el 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice, y ser. todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, o sea, nosotros somos tripartitos, no bipartitos. Lo que entiendo yo es que no es el alma el que va a estar en el paraíso o en el infierno, sino el espíritu. Puedo estar equivocado, pero en mi opinión. Entiendo el alma como el ánima que te da vida, ese hálito, ese aliento de vida que hasta un perro lo tiene. Nosotros somos cuerpo, que es lo material, lo físico, lo corpóreo, y tenemos alma, que es ese hálito de vida, que es el que me hace hablar, mirar, expirar, etc. El perro tiene cuerpo y también tiene alma. Si el cuerpo también ladra, tiene sentimientos, toma decisiones, instintivas o no, algunos dicen que es inteligencia, otros no, pero las toma. Todo eso es alma. Lo que hace distinto el ser humano a los demás seres vivientes es el espíritu. Lo que yo entiendo que lo que está en juego es el pensamiento, es el espíritu y no el alma. Por ahí lo decimos como sinónimos. Incluso cuando predicamos, decimos, y tu alma será, y ahora sí que no se enoje lo del himno, hay himnos que también dicen, y tu alma verá, pero para mí no es el alma, sino el espíritu. Esa es una opinión. Bueno, el tema que ya hay, como la Biblia no nos dice con completa claridad, sí son conjeturas y hay grandes maestros que enseñan de una forma o de otra, pero no podemos saber exactamente esto. Lo que sí, viste que hablan mucho de, bueno, el cuerpo es lo físico, el espíritu es la razón, lo que explicaba recién, y el alma, por ahí son también las emociones, el estar contento, el estar alegre o el estar triste, todo eso también forma parte del alma y no del espíritu. Entonces la duda por ahí está, ¿cuál es la parte eterna?
En lo personal no me queda duda. Cuando justamente hace un mes hablábamos de los espíritus inmundos, nosotros tenemos esa conexión con Dios a través del espíritu. De hecho, Dios no nos da el alma santa, nos sella con el Espíritu Santo. Así que a mí no me queda duda que lo que está en contacto con Dios es el espíritu, no el alma. Y lo que entiendo cuando el demonio ataca o ocupa un lugar, lo hace al espíritu. Eso es una convicción Sí. prácticamente plena. No, no, lo del espíritu no hay duda. El tema es el alma, Andrés, porque si uno... pero Sí, vos Lili. fíjate que uno cuando, o sea, trascendemos la vida en esta tierra y nos vamos perfeccionando, ¿no? Y el Señor se encarga digamos, de trabajar con nuestros carácter, con nuestras emociones, con muchas cosas que están en el alma, ¿no? Yo lo entiendo como que somos tripartitos. Cuando conocí a Cristo me lo explicaron así. De hecho, porque hay muchos pastores que hacia muchos predicadores como que somos bi y otros tri, y hacer terapia o ir al psicólogo como que está mal. Bueno, yo considero que algo, no estoy segura, pero sino, ¿por qué nos perfeccionamos en este mundo en parecernos más a Cristo en nuestro carácter si no lo vamos a llevar? Sí, tal cual, tal cual. Es así, eso quería explicar recién, que cuando nosotros reconocemos a Cristo como Salvador, Él, nuestra vida, todo nuestro ser se producen cambios, ¿sí? Tanto en el espíritu, como en el alma, como en el cuerpo. Por eso podemos ser restaurados también, por eso podemos, em, como vos decís, Lili, el curar el alma, ¿sí? También, curar el alma. Por eso pienso yo que el alma y el espíritu, así como el cuerpo, son eternos, pero tienen que ser el alma, el cuerpo y el espíritu transformados. El cuerpo será transformado en la resurrección. El espíritu es transformado acá en la tierra, ni bien reconocemos a Cristo como Salvador. Y el alma empieza un proceso en el cual creo yo que termina de ser restaurado cuando estemos en la presencia del Señor. Que eso es la que va a ser los cambios, la madurez y todo. Pero todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, comienza un proceso de transformación en Cristo. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de la eternidad, pienso yo que es espíritu y alma. Pero no quita que esté equivocado, ¿no? Eso no quita que esté equivocado. Ya los filósofos griegos tenían esta discusión y los teólogos hoy modernos también. Entonces tenemos un John MacArthur que tiene un pensamiento, tenemos no sé, un Rairi que tiene otro pensamiento, o un Evis Carballosa, o un Samuel Pérez Milos, que habla mucho sobre este tema. Samuel Pérez Milos divide en dos partes, así como mencionaba recién Muniro. En realidad lo pone como sinónimo a espíritu y alma, pero que dice que dentro del espíritu uno puede encontrar o puede estar dividido en 7 partes. 7 partes. Eso habla Samuel Pérez Milos. Por eso es algo complejo. 7 partes que se lo puede reconocer. Tengo los audios de eso. Excelente. Pasale mi número, Andrés. Sí, sí, así le Lo explica. tengo que aleccionar un poco el muchacho ese. Sí, no sabe nada el loco. Muy interesante todo eso, pero como les digo, está mucho mezclado con pensamientos filosóficos, que mucho la Biblia no nos da explicaciones concretas, porque hay veces que se los usa como sinónimos y hay veces que no se los usa como sinónimos, así como el corazón, así como el estómago, son sinónimos. Fíjense, los salmos habla más de... Se me tilda. Los salmos hablan más del corazón o del ser mismo,
pero son sinónimos. Más allá de eso, tenemos que pensar en esto. ¿Qué pasa cuando morimos? Y es eso, que se separa el espíritu, la persona en sí, de su cápsula, del cuerpo, de su disfraz. Nuestro cuerpo viene a ser como el disfraz que queda acá en la tierra, y nosotros, lo que somos nosotros, nos vamos a la presencia del Señor para siempre. Algún día se juntará de nuevo el capuchón, que es el cuerpo, pero ya transformado y preparado para la vida eterna, con el espíritu que ya va a estar disfrutando de la vida eterna. Hasta ese momento va a quedar a la espera de esto de lo que mencionaba recién doña Elisa, que después estaría lindo leerlo, aunque sea, ya lo estudiamos, pero estaría lindo leerlo, aunque sea el relato del rico y Lázaro, porque ahí deja muy en claro lo que sucede después de la muerte. Pero les propongo esto, que veamos el video y después charlamos sobre esto, a no ser que alguien quiera hacer algún aporte de lo que vamos hasta ahora comentando. Yo quería hablar sobre el cuerpo. Bueno, a mí me ha pasado y he hablado con gente que, por ejemplo, el misionero Mario Ponce es conocido en Losada por ser el predicador de todos los velatorios del pueblo. Y un día hablando de esto, del alma, del espíritu, muy poco se habla del cuerpo, hablábamos, ¿no? Pero la muerte de un creyente, yo creo, esto es algo muy personal, se nota también en el cuerpo, en el rostro de esa persona. Porque indudablemente ha habitado el Espíritu de Dios en ese corazón y en ese espíritu, y creo que ahí está la diferencia. Obviamente que los que, como dijimos antes, los que no han rechazado la gracia, la obra de Cristo en la cruz, van a despertar en otro lado. Y hay un salmo, en Salmo 17:15, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este versículo, según un comentario que estoy leyendo, es uno de los pocos que habla de la vida futura, pero también es una metáfora de la resurrección del cuerpo humano, ¿no? David aparece acá diciendo: aun cuando yo muera, el Señor no me abandonará, porque me despertará y recibiré un cuerpo glorificado, y veré su rostro y quedaré satisfecho. Yo creo que yo lo viví en forma personal cuando murió mi padre. Mi padre toda la vida despotricó a Dios, fue rebelde a él, y en el último minuto de su vida, estando en coma, recibió al Señor por la mujer a la cual le hizo la guerra toda la vida por ser cristiana, ¿no? Y entonces, cuando yo fui a verlo a mi papá en el cajón, esto es algo muy personal, por eso digo, no era el mismo rostro, ¿no? Era un rostro, por decirlo así, iluminado. Esto, por eso digo, no estoy rozando el misticismo ni nada por el estilo. Lo que quiero decir es que yo entiendo que la muerte del creyente es diferente, ¿no? Tanto en cuerpo, alma y espíritu. O sea, y cuando esa persona despierte, va a poder ver con sus propios ojos la gloria y al Señor de la gloria. Eso es lo que yo entiendo. Tal cual. Dicen que uno saca, mientras está en la tierra, saca el boleto, y la muerte es el pasaje hacia dónde vamos, ¿no? Uno puede sacar el boleto para ir a la presencia de Cristo o para ir al tormento eterno, pero el boleto se lo saca en vida, y la muerte es el transporte. Sí, lo del cuerpo también es otro tema, ¿eh? No está esa pregunta entre estas. Eso era lo que yo quería decir justamente. Dale, Muniro. Que nosotros siempre decimos, el cuerpo es una cosa, no importa, no es nada. En definitiva, la persona no está ahí, Eso es solamente un cajón con un cuerpo, nada más. Esa persona ya está allá, ya se fue. Pero nosotros hacemos
el culto floral, por ejemplo, la ofrenda floral, puedo decir, pero es para atención a la familia, es mentira, porque al menos como nace, es un culto a los muertos, o sea, es un regalo que se le hace al muerto, y cuando vos le encargas se llama ofrenda floral. O sea, es una ofrenda, y la ofrenda no va a ser a la familia, la ofrenda es al muerto. Entonces, por ahí como creyentes, incluso hasta yo llamo la atención y me gusta sacar el tema, perdón que sea morboso o negro en esto, pero porque así como a veces consideramos muchas cosas en nuestra vida, creo que el tema de la muerte lo tenemos que repensar y hablar en serio, sobre todo los que están al frente de una iglesia, en tu caso, u otros que estén al frente, por ese tema. 5.000 pesos cuesta hoy y más una ofrenda floral. Al margen del costo, que no es poco, vos decís, la iglesia está invirtiendo su dinero, que a veces, no sé, que cuesta conseguirlo, ofrendamos con cariño, amor, todo eso, para ir a una creencia que no compartimos. O sea, somos conscientes de lo que hacemos, que realmente... ¿Cómo? Las flores se dan en vida. Mirá, no sé quién lo dijo porque yo en el celular no veo todo, pero comparto plenamente. Incluso cuando dicen por respeto o por honor a la persona para mostrarle el cariño. Vos decís, si le hubieras mostrado el cariño, le hubiera ido a visitar a su casa, le hubieras llamado. Y si lo hiciste y tenés la conciencia tranquila, está bien, no tenés que ir como iglesia, en mi punto de vista, a cumplir una ofrenda a los muertos, porque después criticamos a los mexicanos o a quienes tienen el culto a los muertos, porque no, ellos hacen el culto al muerto, no lo creemos. Y si nosotros igual, muere una persona y lo primero que hacemos es, che, ¿cuánto sale la corona? Porque le queremos hacer llegar una. Después esa corona de 5.000 pesos se tira, se marchita, perdón que suene morboso este tema, y vos decís, si realmente queremos llegar a la familia, si queremos llegar como testimonio, si queremos estar presentes de otro modo, no puede comprarse un libro de aliento, puede hacer un devocional, si no existe lo escribiremos, para hacerle llegar a la familia si realmente nos interesa, o nos interesa que en esa bandita de tela que se cuelguen las flores, figure que la iglesia tal se acordó de esa persona que falleció. Entonces, ahí replanteamos, ¿realmente estamos despreocupados de que eso es solo cuerpo o hay algo más? Y cuando sigo con el morbo, sepan disculpar, pero cuando en vida pagamos todo esto, no, yo no quiero ser un gasto para mis hijos, así que yo lo pago en cuota a 10 años. Y en vida vos estás trabajando y dejando tu salud para pagar tu muerte. Yo no sé si es lo que Dios nos pide, no sé, no me atrevo a decir que es incorrecto, pero estoy seguro que no es correcto trabajar en vida para pagar mi muerte, porque quiero que el nicho esté limpio, quiero que haya un buen lugar, quiero que tenga una placa cara, que sea de bronce, bien ilustrado, que me vean, y como todo eso es muy caro, lo pago en cuotas y quiero un cementerio privado. ¿Por qué? Porque en el cementerio privado hay buen césped, en cambio en el público no hay buen césped. Sí, pero caramba, ¿no estamos creyendo como creyentes que nuestro cuerpo en teoría es nada y que Dios va a tomar una partícula de nuestro ADN y lo va a reconstruir? Estemos en el fondo del mar o estemos donde estemos. Entonces yo lo que traigo a colación para reflexionar es si realmente le damos valor al cuerpo que Dios quiere que le demos o lo sobredimensionamos tanto que cuando fallece alguien, terminamos haciendo mucho culto y mucha ofrenda a ese cuerpo que en teoría ya no tiene valor y nos olvidamos de lo que realmente es espiritual. En el caso de la muerte del Señor Jesús, cuando fueron las mujeres al sepulcro, llevaron, dice que llevaron especies aromáticas que habían preparado. ¿No sería más o menos lo mismo que las flores? De acuerdo a la En mi opinión no, porque ahí lo aromático era por la putrefacción de los cuerpos. Hoy ya se hace un tratamiento a los cuerpos que hacen que no despida olor tan rápido, perdón el tema, y todo ese tratamiento que los egipcios lo perfeccionan al extremo, incluso en condominias, donde estaban infectables, donde había putrefacción, donde pasó el tiempo. Pero bueno, como antes no existían las especies aromáticas, era como diciendo, mira, como esto hiede, es mi forma de colaborar para que haya un ambiente mejor por el olor. O sea, lo entiendo como una cuestión más
de higiene y colaborar con el contexto fétido que como una ofrenda floral en sí. No lo veo ese pasaje como una ofrenda floral. Sí, y si lo fuera, no es una enseñanza. Así que bueno, es un tema candente para también hablar mucho. Es un tema donde por ahí también se discute entre cristianos y gente que enseña el tema de la cremación, ¿no? ¿Qué se Me hace? parece mucho legalismo esto que plantea Muniro, porque la iglesia, en el caso de la iglesia que lo hace, es para acompañar a los familiares. El muerto ya se murió, pero tener una atención, estamos con ustedes, los acompañamos en este momento, y bueno, se acostumbra a hacerlo con flores, y me parece muy legalista considerar que no se debe hacer o ponerse a ver en el gasto. Bueno, cada uno gastará lo que puede, pero no me parece que sea algo tan extremo así. Yo te Lo pregunto, mismo, Darío, para que mismo seamos prácticos, comparto. si vos vas a visitar a un familiar al cementerio, a un muerto. Sí, está mal a lo mejor idolatrar, tomar, pero si tenés un familiar muerto, un padre, una madre, un esposo, y vas simplemente para limpiar la tumba, lo que sea, bueno, se acostumbra a llevar una flor y no creo que sea algo tan malo. Yo creo que es algo que Es que puede llegar a generar una empatía con la familia, digamos. Está bien hacer un ritual de eso. Está bien que se puede generar empatía con otras cosas, también a la hora de acercarse a la familia y consolarla. Pero me parece que digamos, puede ser una forma de generar empatía, como también decía el Señor, con tal de ganarlos para Cristo, a tal de una forma y a tal de otra forma, con tal de ganarlo para Cristo. Igualmente sí creo que coincido en el hecho de que se haga un ritual acerca de eso. No gastes plata en un arreglo floral, quizás lleva otro tipo de presente para acompañar el momento. Sí, es bueno que salió el tema. El tema es que hay mucha gente que también mide a los demás conforme a las actitudes que tienen. Yo me acuerdo cuando velábamos a mi mamá, era lindo también ver que mucha gente quiso estar presente a través de las ofrendas o arreglos florales, ¿no? Uno decía, mirá qué lindo gesto él que manda, y como decías vos, también me parece que es por ese lado de decir, bueno, los acompañamos, y va más allá de un culto al muerto, si bien viene traído de las culturas paganas, todo el tema de las flores, el tema de las comidas, el tema de, vieron lo que son los velorios yanquis, ¿no? También con las comidas como al estilo mexicano, y son distintas culturas y distintas formas. Más allá de eso, me parece que es una costumbre el hecho de decir, estamos con ustedes y les mandamos una palma, una corona, unas flores, los Es acompañamos que a en eso esto. quería aludir. Es que eso quería aludir. La palabra costumbre a veces es peligrosa, y Sí, de hecho vos lo mencionaste en el tema anterior. sí, Si sí. nosotros decimos como algo que nos da tranquilidad, bueno, pero lo hacemos porque es costumbre, no nos debe dar gracia de decirlo, lo tenemos que hacer porque es costumbre. En todo caso, deberíamos repensar, ¿esa costumbre es lo más sano, lo más aconsejable? A eso apunto, justamente sí, es lo que yo digo que es una costumbre, pero es lo que entiendo que deberíamos revisar, porque muchas cosas hacemos como costumbre, incluso frases que usamos como costumbre y tienen una trascendencia distinta mayor. Por eso, al menos yo la cuidaría. Si quieren quedar bien con la familia, no entiendo que sea eso el modo de quedar bien, porque vuelvo a decir, el testimonio de la iglesia siempre pasa de otro punto de vista. Quiero tomarlo de Luciano para terminar de explicar esto.
si esto puede generar empatía o no, yo tendría que reconsiderar muchas cosas, porque si mis amigos toman alcohol, la forma de ganarlos es yo también tomar alcohol para que ellos vean que yo estoy con ellos, que sientan esa empatía. Entonces, uy, qué bueno, el Muniro toma alcohol como nosotros. Y desde esa igualdad yo poder hablarles. Y no es correcto, porque está claro que yo no tomaría alcohol para mostrarme como que puedo estar igual que ellos. No entiendo la empatía como modo de hacer algo que no comparto para que el resto esté bien. Yo prefiero hacer algo por plena convicción y no para pensar que el otro se vaya a sentir bien, ¿cierto? Entonces sigo pensando que acompañar a la familia es importante, que el testimonio de la iglesia es importante, y si podemos dejarle algo que perdure en el tiempo, por ejemplo un libro, por eso lo dije, entiendo que sería mucho más productivo que la flor. Por eso no lo veo en lo personal como un legalismo, sino todo lo contrario. Creo que estamos siendo legalistas en decir la tumba, la lápida, la ofrenda floral, y eso, a eso lo veo en lo personal como legalismo, algo que ya se circunscribe al tema muerte. Yo creo que es como una demostración de amor, lo mismo que hacemos cuando cumplimos años. Yo voy y le llevo un regalito porque la amo y me acuerdo de ella. Pienso que es así cuando fallece alguien. Le estoy demostrando mi cariño y mi acompañamiento en ese momento, y como es costumbre, le llevo una flor. Si fuera costumbre llevarle perfume, llevaría perfume. En nuestra época se hace así. Pienso que también es como una demostración al mundo que no somos tan apáticos. Miren, ahí nos seguimos pensando en lo que piensa el mundo. Al final todo termina estando en el corazón, yo creo, porque yo siempre dije esto, las flores en vida, ¿no? Pero también pensando en todo lo que dicen y tratando de tener en cuenta la opinión de ustedes, creo que si yo comprara, si me pasa y comprara un ramo de flores, en mi corazón, no voy a idolatrar el muerto o hacer una ceremonia al muerto, sino que le llevo el ramito de flores, qué sé yo, por ejemplo, a la hija que despide a su mamá, un ejemplo. De última, esa actitud tendría yo. Y después todo el Señor va a mirar mi corazón, a quién di yo esa ofrenda. Creo que al fin de cuentas el Señor mira el corazón. Miren, tengamos Aparte, cuidado. con ese criterio no deberíamos hacer un regalo para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para... sería Estas todo... son personas en vida, Darío. Por eso vos, tal vez sin darte cuenta, como decía es que doña ejemplo, Elisa, la flor es para mostrar, no es para el muerto, es para la familia, es para decir estamos presentes. Pero no se la da a la familia, se la dan al muerto y la tiran en la fosa. No vamos a decir, vos no se la das. Vos cuando llevas la flor, vos le das un clavel a cada familiar, no se lo da al familiar. Bueno, acá lo dejas al lado del cajón y se entierra. Miren, acá tenemos que tener... No sé si puedo decir algo. Dale, Leti. Leti. Munir, teniendo en cuenta por ahí un poco rápido, ¿no? Las opiniones que todos dimos. Por ahí, si uno quiere tomar ya este debate y decir, bueno, ¿y qué puedo implementar ahora de que sé que realmente es una costumbre? Por ejemplo, en mi caso, yo tal vez cuando muera alguien a quien le tuve afecto y tengo afecto a su familia, porque esa persona ya no está, le podría implementar esto de llevarle tal vez una florcita para cada familiar y expresarle que cuente conmigo. Le voy a llevar una flor y todos van a estar contentos que le lleve una flor, pero yo voy a estar demostrándole realmente al que queda sufriendo que esta flor es porque te estoy acompañando a vos y ese es el sentido. Y que quede claro que ese es el sentido. Por ahí eso sacaría yo en limpio, decir yo tomaría eso. Como evaluando ahora ahora sí sé que esto se usa en el mundo para una ofrenda de un muerto, ahora que yo, por ejemplo, yo Leticia lo sé, no compraría un arreglo, pero yo pensando en mí. Pero llevaría una florcita para cada ser querido que quedó y que lo acompañe en ese dolor. Eso. Vos fíjate que pasa por ahí el tema y lo peligroso de esto, lo peligroso de todo esto es caer en el hacer sentir mal al otro por las cosas que hace. También, por ejemplo, yo no armo, en casa tomamos la decisión de no armar más el arbolito de Navidad.
ya hace unos años. Les explicamos a los niños, porque por ahí los que más querían armar el arbolito eran los niños, y por decisión en conjunto de la familia no armamos más el arbolito. Pero si yo veo armado el arbolito en una casa de alguna persona, yo no voy a juzgar ni a la familia ni a convencerlos para que no armen el arbolito. Nosotros tomamos la decisión de, por ejemplo, no enviar arreglos florales, nosotros, como familia. Pero no voy a juzgar al que sí lo hace en cuanto a eso. La otra vez en un congreso de hombres se tocó el tema este del recordar a los muertos. Para mí estaba clavado en decir, no, muerto, chao, muerto el perro, se acabó la rabia. Después nos veremos en la eternidad, mientras tanto no. Pero este hermano, Las, remitió al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y no está hablando de tu padre vivo, tu madre viva. Honra a tu padre y tu madre. Ahora, la honra, ¿qué viene a hacer? El obedecer, el pensar, el recordar, el hablar de ellos a los hijos, ¿no? Ya no está mi mamá o mis abuelos, pero yo los honro como, y hablando de ellos, transmitiendo sus enseñanzas, sus recuerdos, su memoria, lo que se disfrutó. Y por ahí, si se tiene, no sé, algunos plantan un árbol para recordarlos, otros tienen una foto en el living de su casa para recordarlos, otros van al cementerio y llevan una flor, no para idolatrar al muerto, sino para recordarlos. Ellos vivieron, ellos estuvieron, ellos enseñaron. Entonces, más allá de de mis convicciones o de lo que yo crea, no voy a juzgar como bien o mal al que lo hace, siempre y cuando no se peque a través de eso. Ojo, si yo hago un altar en mi casa, ya estoy pecando. Si yo lo pongo por encima de Dios o yo le hablo, supongamos que traiga a mi abuelita, ¿no? Uy, abuelita, te pido que me ayudes, como hacen muchos, no. Ahí ya estamos cayendo en lo que es Idolatría. la idolatría o lo que es el espiritismo. Sí. Cuidado también porque estamos ahí al borde estamos. Entonces sí recordar, pero no caer en esto de, uy, no sabes, se me arma cada conflicto por ahí cuando se fueron cumpliendo los meses o el año de mi mamá, de mi abuela, de poner te extraño. No voy a poner te extraño porque no me escucha. Yo no le estoy hablando a ella, pero sí poner cuánto la recuerdo, cuánto la extraño. Y ya es diferente, porque ahí le estoy contando a los demás que estoy extrañando, pero no le estoy diciendo a ella que te extraño. ¿Se dan cuenta? Son sutiles por ahí las diferencias, pero en un hecho estoy dándole honra y en otro hecho estoy haciendo una sesión espiritista. Estoy siendo extremista, ¿no? Pero cuidado también con eso. Me parece que no tenemos que juzgar las maneras de honrar, pero sí tenemos que estar totalmente convencidos de la forma en que nosotros recordamos, homenajeamos y vivimos esto de la vida y la muerte. No sé si queda claro y se logra unir. Es un análisis que debemos llevar en lo profundo y si queremos cada día ser mejores hijos de Dios, tenemos que también en las simples cosas ir reconociendo lo que es vanas y huecas tradiciones, como dice la palabra, y lo que es algo de que da gloria a Dios también, en lo que da gloria a Dios también. La otra vez hablando con un hermano decía, yo no puedo decirle te extraño a alguien que ya no está, pero podré decirle a Dios, Dios, ¿podés decirle que la extraño? Y, es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque ponemos nuestra carga en Dios. Dios dice, que tenemos que poner nuestras cargas sobre Él. Y si la tristeza es una carga, decirle, Señor, tengo esto. Vos podés entregarlo o manejarlo como mejor convenga. Entonces, Dios lo puede hacer si Dios tiene contacto directo.
Entonces, revisemos esas cosas y tengamos cuidado también a la hora de juzgar a los demás y de no lastimar. ¿Se acuerdan lo de Pablo, que tan profunda esa enseñanza y tan importante, ¿no? De qué comer y qué no comer. Cuidado que por lo que nosotros decidamos no vaya a caer el otro, o no vayan a los más débiles a caer. Entonces, todo debemos manejarlo con cuidado para no lastimar también a los otros. No hablo de pecar, pero sí hablo de tener cuidado también. Sergio, vos querías comentar algo. Sí, estaba haciendo un poco de memoria en base a todo lo que estaban hablando. Me estaba acordando, casualmente, o sea, sí se mencionó a la muerte del Señor Jesús, y había una profecía relacionada con eso, que decía, con los injustos fue dispuesto su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Y hace muchos años yo escuché a un hermano, creo que fue el hermano Roberto Ochoa, que mencionando ese texto, él comentaba que según él, a través de sus estudios, decía que cuando la profecía decía con los injustos fue dispuesta su muerte, se debía que al parecer que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, los judíos tenían pensado tomar el cuerpo del Señor Jesús y tirarlo al basural, al Gehenna, el basural de la ciudad. Se tiraban los muertos, los criminales y los inteligentes. Es decir, ese era el destino que estaba en mente. Es decir, que no se satisfacían solamente con la muerte de cruz, querían más, su humillación en la memoria de su muerte. Pero el Señor hizo sus arreglos, el Padre hizo sus arreglos funerarios, porque le dispuso una digna sepultura, y tan buena era que era de un hombre rico. Ahora alguien podrá decir, no, lo que pasa es que había un programa de la resurrección. No sé, pero me parece que hay un detalle interesante, porque si nosotros vamos un poco más allá en el Antiguo Testamento, encontramos que en los judíos había un temor muy especial con respecto a la sepultura de sus muertos. Había cementerios especiales dedicados a los reyes, había cementerios donde una persona que había deshonrado, por ejemplo, a Israel, o había sido una persona perversa y malvada, no podía ser sepultado ahí. Había esos detalles, ¿no es cierto? Y hay una referencia muy conocida para nosotros, que es el caso de Abraham. Cuando muere su esposa, va y compra una porción de tierra donde se encontraba la cueva de Macpela, donde es sepultada, y él pidió, creo que eran los hijos de Het, se llamaba, yo necesito, dice, un lugar para mi muerta, dice ahí la escritura. Y bueno, se lo dieron porque era una persona muy respetada, Abraham. Y allí sepultó en esa cueva a su esposa, y allí también fue a parar el cuerpo de Abraham. Y no sé si alguien más de su familia también fue puesto ahí. Es decir, que ese fue un poco una especie de panteón familiar, ¿no es cierto? Y a mí no me parece que sea tan malo eso, como vos decís, es una forma de honrar nuestros muertos, honrarlos, ¿no es cierto? Expresar nuestra memoria, una forma, es como tener una foto en nuestra casa. ¿Quién no tiene una foto en nuestra casa de un ser querido, un ser amado? Cuando más amamos y lo recordamos en un lugar central de esta casa, ahí ponemos la foto de mi papá hacia mi mamá. Haciendo un poco de historia sobre esto. Yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, en los años antes, él dijo, yo no quiero traer problemas a la familia cuando yo me muera. Así que yo me he dispuesto a comprar un terrenito en el cementerio, arregló todo lo relacionado con la sala velatoria, y se puso un gasto, no sé, con la tarjeta de crédito, y después cuando él compró todo eso, ya tenía ya todo pagado, me lo mostró, mira, acá está el título de la parcela, acá está la sala velatoria, te lo dejo acá, Sergio, en una carpetita. Si me pasa algo, acá ya está todo arreglado. Así fue, yo no me avisaron, ahí de la casa, fuimos con Selva allá y lo encontramos muerto en la casa, estaba ahí en el comedor. Yo me hice un costado así, miré la carpetita, saqué los papeles, y ahí estaba todo ordenadito. Así que no tuve más que hacer los trámites, todo fue rápido, y yo le dije, realmente fue sabio el papá.
No, y es parte del testimonio también. Una persona ordenada también deja todo ordenado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Por eso Y en el también, caso de, sí, doña en el, Elisa. no sé si era Ezequías cuando Dios le dijo, ordena tu casa que morirás. Es Sí, bueno Ezequiel. dejar todo preparado. Sí, sí, tal cual también. Andrés, El Señor Jesús también dejó todo preparado, ¿no? Y ya lo tenía preparado de miles de años antes de su muerte. Sí, Chelo. no sé si te recordás, bueno, a mí me pasó los primeros años que estuve en la iglesia, que iba a buscar a doña Raquel, la mamá de doña Mafalda, una señora de 80 años, no sabía ni leer ni escribir, amaba al Señor. Y no sabía quitar la sonrisa de su boca. Nunca vi una mujer tan llena del amor de Dios, ¿no? Y en ese tiempo me tocó ir a predicar al velatorio y al cementerio. Y fue muy duro porque ella se murió, la encontraron tirada entre medio de las plantas, tenía unas plantas en su casa, y la encontraron al día siguiente, habían pasado muchas horas, y la encontraron tirada entre medio de las plantas. La verdad que fue muy doloroso para los hijos, y fue un velatorio muy, ¿cómo te puedo decir? Humilde, por decirlo así, en el sentido de que no había grandes arreglos florales, pero sí estaba el sentir del amor hacia una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque, como decís vos, ella siempre estaba contenta. Y mirá que le sabía contar que le pasaban cosas feas, a veces se sentía sola porque los hijos no la atendían de la mejor manera. Y yo digo, bueno, más allá de que recordemos y honremos a una persona, más allá de que haya un arreglo floral o no lo haya, en este sentido no lo había porque era una familia muy humilde. Y lo importante es honrar, como decía Sergio, a la persona, ¿no? Y la verdad que fue una oportunidad muy hermosa de poder predicar el Evangelio, porque algunos de sus hijos se convirtieron ahí en el cementerio, y es más, después uno que está en Tucumán, un nieto, mejor dicho, hoy es creyente. Entonces, fíjate si nosotros hubiéramos sido apáticos, si nosotros no hubiéramos estado acompañando a la familia, más allá de llevarle un arreglo floral o no, es el testimonio de amor hacia esa hermana, que como te dije, no era una persona que brillaba si vos la mirabas humanamente, pero si la mirabas espiritualmente, era una mujer que resplandecía con su presencia porque amaba a nuestro Dios. Y creo que eso es lo que tenemos que darle valor, hermano. Las personas dejan huella en nuestro corazón, y a mí me dejó una huella muy profunda doña Raquel, porque su humildad hablaba por sí sola. Era una mujer sencilla, pobre, y con poco era feliz. Nosotros muchas veces tenemos muchas cosas y no somos felices, hermano. Tenemos oportunidad de hacer el bien, como dice Gálatas, mientras dependa de nosotros que hagamos el bien. A todos dice, pero también aclara mayormente a la familia de la fe. O sea que no hace acepción de persona el Señor a la hora de que nosotros le hagamos bien algo. Ya sea que le llevemos un presente, un regalo, yo creo que eso está en el sentimiento de cada persona. Y creo que eso yo no lo pongo en tela de juicio porque no estoy diciendo que esté mal o bien, sino que estoy diciendo que tiene que ver con la relación que vos tuviste con esa persona. Yo no puedo juzgar eso de nadie, o sea, cada uno sabe cómo nos relacionamos con las personas y sabe el amor y el sentimiento que tenemos hacia esas personas. Entonces, creo que también una manera de honrarlo es traerlo a memoria diciendo, no solamente, ¿te acordás de doña Raquel? ¿Te acordás de esta? ¿Te acordás de esta señora? ¿Te acordás de este hermano? Y muchas veces, aún en vida, los olvidamos.
Así que creo que pasa por una cuestión más de todo, de amar y de hacer el bien, ¿no? Sin esperar nada a cambio, sin buscar el aplauso del hombre, sin tener que, considerando a los demás y no a uno mismo, por lo que uno hace. Yo creo que esa familia nunca se va a olvidar que la iglesia estuvo presente, ¿no? No por un arreglo floral, sino porque amábamos a doña Raquel, ¿no? Bien. Sí, en cuanto a esto que vos decís también de las críticas a los arreglos, es que también marca una diferencia y un estatus social, ¿no? Entre los que tienen dinero y no, y los que pero eso se da, esas cosas se dan en todo ámbito social también, ¿no? Esas diferencias. Y así como el chico que tiene Nike o tiene la marca del hipermercado en las zapatillas, también los muertos tienen su plata y sus cruces ostentosas y todas sus coronas, y hay otros que lo tienen que hacer en el living de su casa como se pueda, con el cajón social. Y tristemente eso se da también, se da en todo ámbito de la sociedad, incluso en las iglesias, en todas las familias, todo, que también tiene que ser algo de lo cual nos revisemos, ¿no? Bueno, no vimos el video todavía, nos fuimos por las ramas, les aseguro, porque no era la respuesta esta a la pregunta, pero no deja de ser interesante que también se hablen sobre estas cosas, ya que las estadísticas también son muy fuertes, que dice que una de cada persona muere. Así que en algún momento nos va a llegar, no sabemos cuándo, pero nos va a llegar a nosotros o a algún ser querido. Entonces está bueno también hablarlas de estas cosas, hay que hablarlas mientras se pueden hablar, ¿no? No hay que esquivarle tampoco porque es natural, es tan natural la muerte como el nacimiento. Así que bueno, ¿qué les quería decir también? Sumar este tema de la cremación, que muchos hablan sobre cremar, sobre no cremar. eh, Quédense tranquilos que la Biblia no habla al respecto. Entonces todo lo que se diga a favor o en contra van a ser palabras humanas. Y algunos intentarán usar la Biblia para apoyar la cremación, otros usarán la Biblia para ir en contra de la cremación. La Biblia no lo aclara, así que eso también tiene que ser una decisión tomada en Andrés, sabiduría y en oración. un comentario con respecto a la cremación. Hace unos cuantos años atrás hubo una conferencia en 24 de septiembre de un hermano de Bular Guzmán que dio un estudio sobre la cremación. Fue un estudio extraño. Yo fui porque me llamó la atención, porque la primera vez que yo escuchaba hablar de esto como un tema de debate, porque la verdad que nunca me había puesto a pensar en eso. Bueno, habló una hora, más de una hora, un estudio, reconoció casi toda la Biblia. Y él llegó a la conclusión de que la cremación es un pecado. Es una cosa realmente insólita. Dio muchos pasajes bíblicos, pero muchos de los que salimos de allí, había muchos que estaban convencidos que él tenía razón y otros, entre los cuales estaba yo, no me había convencido del todo. Así que estuve dando vueltas sobre ese tema bastante tiempo, pero yo también llegué a la conclusión de que realmente no hay ninguna base bíblica, sobre todo en el Nuevo Testamento, para decir de que quemar a un cuerpo, o sea, de un creyente, en especial de un creyente, sea un pecado ante el Señor. El pecado lo sumo es quemarlo cuando está vivo todavía, pero cuando ya murió, cuando ya murió, ya está ya el cuerpo, porque algunos dicen, ¿y qué? Pero queda ceniza nomás. Y muéstrenme un cuerpo de hace 2000 años, 1700 años. ¿Qué queda? Nada, nada, ni ceniza siquiera. Entonces,
tranquilos porque no importa el destino que se le dé al cuerpo. El cuerpo, el Señor lo va a resucitar. Tal vez tal vez Dios tenga, y no quiero faltarle el respeto a Él por compararlo con algo humano, simplemente para que nosotros podamos entender. Tal vez Dios tenga una base de datos con todo el código con el que nos creó a nosotros, y el día que nos quiera resucitar ya va a poner la versión 2.0 de nuestro código y nos va a hacer ya perfectos. Entonces el Señor no necesita una muestra, ni siquiera una muestra, porque Él de la nada nos hizo. Entonces en eso estemos tranquilos. No importa si se crema, si fue comido por un tiburón, si fue comido por un león, porque eso es peor, ¿no? Porque ¿qué queda de una cremación? Cenizas. ¿Qué queda de cuando el cuerpo es comido por un animal? ¿Qué excremento queda? Después que es digerido, ¿no? Yo pensando en los cristianos que fueron comidos por leones, ¿no? Que ahí lo dice en Hebreos 11. O los que fueron arrojados al mar y los comieron los peces, o los que fueron prendidos fuego para alumbrar el circo romano, o aquellos que fueron, no sé, hay tantas maneras creativas de morir o de después de muerto, que bueno, que la cremación es una más, pero no se preocupen, que tal cual el ADN queda. A ver qué dice Jorge. Yo tengo una frase para recordar a esa persona querida que ya partió de este mundo, y la apliqué a mi padre hace 45, y dice: un padre solo muere cuando no puede enriquecer nuestra vida más allá del tiempo y la ausencia. Tal cual, es lo que dicen, ¿no? Que lo más lindo es uno permanecer en la memoria, que es ahí cuando no se borra. Bueno, quédense tranquilos con respecto a qué pasa después con el cuerpo. No podemos cerrar. Ya pasó mucho tiempo. Yo tenía 4 videos para ver y vimos uno solo. Somos un desastre. Nos vamos y aportamos, pero bueno, creo que es lo lindo de esto también. Está muy bien, muy lindo todo. La verdad que es agradable así poder conversar, charlar, dar distintos puntos de vista. No importa si no se lleva un orden. Podemos expresarnos todo y poder quizás enriquecernos mucho más, porque a mí me sirvió de muchas cosas lo que estoy escuchando también. Amén. Bien, veamos qué dice Salazar y ya cerramos con eso. Vamos. Después hablamos de la película Coco. No hablamos de Coco. Hay quienes han experimentado la pérdida de algún ser querido y desconocen lo que sucede cuando alguien se muere. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos explica con el Dr. Jorge Salazar. Cuando morimos, lo que sucede es una separación del cuerpo y del alma, en la que el cuerpo se queda aquí. Lo vemos en el cajón, en el féretro, lo enterramos, se descompone, pero nuestro espíritu, nuestra alma, va a uno de 2 lugares. Para quienes hemos creído en Jesús, el alma va con alegría a la presencia de Dios. Cuando Pablo habla de la muerte, él dice que preferiría ausentarse de este cuerpo y vivir junto al Señor en 2 Corintios. En otras palabras, lo que está diciendo es que al morir se irá a la presencia de Dios. En Filipenses 1:23 dice que su deseo es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Otro ejemplo en las Escrituras de que al morir los creyentes se van a la presencia de Dios, lo da Jesús mismo en el Evangelio de Lucas 23:43. Cuando le dice a uno de los criminales, el que estaba crucificado junto a él, le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que los creyentes al morir vamos a la presencia de Dios, pero nuestros cuerpos no siempre serán dejados en la tierra, sino que cuando Jesús regrese, nos resucitará y nuestra alma o espíritu será reunido con nuestro cuerpo resucitado
y viviremos con Cristo para siempre. En el caso de quienes no creyeron en Cristo, su alma se va de inmediato al castigo eterno. Hay un relato de Jesús registrado en el Evangelio de Lucas en el que nos deja muy en claro que después de muertos no hay una segunda oportunidad para creer en Cristo. En este relato del rico y Lázaro no se da ninguna esperanza de que se pueda pasar del infierno al cielo después de haber muerto. En otras palabras, si antes de morir no te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios confiando y creyendo en el sacrificio de Jesús, experimentarás de primera mano el sufrimiento eterno. No hay vuelta de hoja, no hay otra oportunidad. Lo maravilloso de todo esto es que Jesús mismo nos enseñó acerca de estas cosas y lo demostró al resucitar y dejar la tumba vacía. Hoy tú y yo podemos rechazar su palabra o confiar en Él y recibir la vida eterna junto a nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Cuando yo me muera, no quiero canto ni pena, ¿no? Leti, más o menos eso, como la canción. Claro. Totalmente. Claro. Bueno, decirlo, después está esto, decirlo es fácil, ¿no? Pero recuerden cómo reaccionó el Señor Jesús cuando murió Lázaro, ¿no? Obviamente que la separación, la despedida produce dolor. También están esos que dicen, es malo llorar porque si sos creyente y el otro es creyente, tenés que estar tranquilo y tener fe que se van a reencontrar. Y sí, pero yo cuando me fui a rendir a Buenos Aires y despedí a mi familia, me iba llorando. Y por más que sabía que en 4 o 5 días los volvía a ver, imagínense cuando uno no sabe cuándo es el reencuentro. Obviamente que uno se entristece y produce dolor y produce pena, y ni hablar si no conoce a Cristo el que muere. Pero no es verdad eso de que no, uno no tiene que llorar. Uno puede llorar, uno tiene que llorar, porque es parte del duelo también. Llorar con los que lloran, dice el Señor. Tal cual, es así. Entonces, somos pocos los que contamos chistes en velorios. Igual a Leticia ya se le adelantaron, porque hay gente que come y están los de Nueva Orleans que van paseando el cajón tocando jazz en vivo. No sé si lo han visto. Y también están los que bailan con el jonca. O sea que Leticia llegaste tarde con la idea. o contraté el servicio antes. Sí, tal cual. Bueno, hay saxofonistas en la iglesia que pueden ir tocando también un poquito de algo ahí. Bueno, no, yo conozco una hermana en Cristo, en serio, para darle pintoresco a esto, ya que saqué este tema tétrico, al menos quiero enriquecerle un poco, que dice, si yo fallezco después de esta operación, dejo este dinero separado para que le paguen a fulanito para que toque en mi velorio. Y lo dijo en serio, pero mamá, ¿cómo vas a hacer eso? No, sí, yo quiero que le den esa plata para que le toque. Hay de todo. ¿Y qué pasó? No, me quedé sin la plata. Se salvó la vieja. Che, dicen que un chino llevaba comida a la tumba, ¿viste? Y había un familiar ahí que había llevado flores al suyo, que le llamaba la atención que el chino llevaba un plato de comida y lo dejaba. Entonces dice, a este chino le voy a tomar el pelo. Y le pregunta, perdóneme, ¿cuándo su familiar se va a levantar para comer la comida? Y el chino le contesta, en el mismo momento que el suyo se levanta a oler las flores. Hablando, sí, no, hermano. Sí, yo tenía un amigo japonés que era muy tradicional y ellos todos los días en la foto de la madre le ponían un pedazo de comida, o torta, o lo que... Todos los días, era un ritual que tenían ellos. Y aclaro sobre los velorios y los chistes, cuando yo, más joven, ¿no? Ahora hace mucho que ya no hago, nadie quería estar conmigo en los velorios, porque terminaban riéndose. Y sí,
No, en la escritura también hay datos de que en los velorios de los judíos existían los endechadores, eran personas, sobre todo mujeres, que eran contratados especialmente para ir a llorar. Para ir a llorar. Para darle, claro, incluso dentro de nuestra sociedad existía esa costumbre también. Las pasadas, ¿no es cierto? Pero eran mujeres a veces del barrio, ¿no es cierto? Que la llamaban y la ponían ahí cerca del cajón a llorar, porque era una forma de poder expresar la tristeza de la familia, ¿no es cierto? Crear ese ambiente de dolor, aunque sea fabricado, pero era parte, digamos, del ritual que se le daba ahí en el velorio a los muertos. Y bueno, y todos aprendimos el Ave María gracias a los velorios también. Les comento, en el año 71, 72, yo estaba trabajando en Río Hondo y murió la madre de una empleada. Bueno, fuimos, una familia humilde, en una habitación con una sola puerta. Entramos, nos acercamos hasta el cajón, yo, mi señora y mi hermano. Cuando queremos salir, se habían puesto frente de la puerta 4 o 5 mujeres a rezar, no sé qué era, porque la verdad que no entendía, y a llorar. Nos tragamos ahí 1 hora sin poder movernos. Mirá, fue terrorífico eso. Qué bárbaro, ¿no? Es que después está la otra, ¿no? Que siempre vamos a esto también. El negocio es el titular, ¿no? El negocio de la muerte, ¿no? Todo el movimiento y las grandes movidas de dinero que hay detrás de las muertes de las personas, ¿no? Vieron que hace unos años habían salido que abrían los cajones y estaban pelados, que les cortaban el pelo para hacer pelucas. Si no, por favor. ¿se acuerdan, no? De eso había salido en todos los medios. Si no, que los enterraban con anillos, con joyas, con aros, con dientes de oro y abrían los cajones y ya no tenían nada. La mano de Perón, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, todo lo que son los cajones, los rituales, los edificios, los cementerios, hay todo una industria tremenda detrás de la muerte que nosotros también podemos o no ser partícipes de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Jorge? No leo. Esto, bueno, no, porque no. Esto es un sobre donde tengo puesto las canciones que quiero que se canten en mi velorio, unos tratados que hice para repartir en mi velorio y todo lo que espero. Y espero que se diviertan bastante. Esto ya lo tengo hecho varios, saben mi familia que está acá, lo tengo siempre acá presente. Por eso no quiero que me lloren, quiero que se ríen y se diviertan y piensen en todo lo que pude hacer y lo que hice o lo que hicimos juntos. Que que fuera, pues sí, yo siempre dije sobre la muerte de mi padre, pero tenía muy buena relación. Mi papá no murió, mi papá está de viaje. No sé cuándo vendrá, pero bueno, algún día, si Dios lo permite y le dio tiempo para arrepentirse, nos encontraremos. Y si no, bueno, será lamentable. No lo pueden tirar esto. Bueno, a guardar. Y no es que sea tétrico esto, es la vida. Cuando nacimos, yo lloré. Bueno, espero que cuando me vayas se diviertan conmigo. Hay una película que se llama, creo, Cartas para Sofía, puede ser. No sé si alguien, o para mi hija. Cartas para mi hija, creo que es muy, muy emotiva, que la madre le iba escribiendo una carta para cada año de su hija. Ella moría de cáncer, ya sabía, y le escribió una carta. Entonces la hija todos los años iba abriendo la carta para ese año. Muy, muy linda la película. No es cristiana, ¿no? Pero es hermosa la película. Eso ya es prepararse de antemano. Yo más bien, sean creativos, arréglenselas ustedes. No, pero yo sí. Eso claro. es cómodo. No, que tenemos un terreno grande acá al fondo. Si quieren les hago el pozo. Si se pudiera, ¿no? Pero bueno,
más allá de eso y al margen de las bromas y todo, lo que destacaba Salazar es eso de qué lindo el saber y tener la seguridad de dónde vamos. Si hoy el Señor decide llamarnos, ¿a dónde vamos? Solo Él puede darnos la vida eterna, el perdón de pecados y la seguridad de esa vida eterna, a la que se le llama salvación. Entonces, estar tranquilos de saber de que Cristo murió por nosotros y nos hizo una nueva criatura, una nueva vida. Así que bueno, espero que todos tengamos esa seguridad de a dónde iremos a parar. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasará con el cuerpo? No importa el cuerpo, realmente no importa. Quédense tranquilos de que no importa cómo se haya muerto. Cuando el ladrón estaba al lado de Cristo y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no da ninguna condición de qué pasará con tu cuerpo, si será, no importa lo que pase con el cuerpo, vos hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El rico y Lázaro también, no se sabe qué pasó con el rico, qué pasó con Lázaro, el cuerpo, pero sí sabemos qué pasó con el espíritu. Y en eso también descansemos que ya tenemos vida eterna. Soltero canata. Sí. Si Fer, si no encontrabas la alianza, ibas a ganarnos a todos en la llegada a la presencia del Señor, porque te iban a Tal cual. Pero apareció. Apareció, sí. Te quería ir al cielo soltero, pues que. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, pero es hasta que la muerte nos separe, no hasta que se pierda la alianza, ¿eh? Bueno, hermanos, llegamos hasta acá, esto da para mucho y podemos seguir charlándolo a este tema en otro momento. Espero que se hayan sacado dudas, espero que hayan también tomado decisiones al respecto. Tenemos mucho para hablar, si quieren, también de Navidad, de Pascua, de Año Nuevo. Hoy en Estados Unidos se está celebrando el Día de Acción de Gracias, ¿no? Si quieren hablamos de Acción de Gracias también, pero otro viernes. Hoy hasta acá llegamos. Vamos a separarnos, vamos a dividir en grupos. Vamos a tener 10 minutos de oración. Oren, por favor. Oremos por Marcelo. Oremos por Valentino, que está con fiebre. Y no sé qué haremos el domingo, ¿no? Porque por protocolo yo no sé si podremos ir a la iglesia o no. Me parece que, no sé, ya veremos qué haremos. Pero bueno, sí, los que se tengan que retirar se pueden retirar. Los demás nos dividimos ahora. Ahí genero los grupos. Denme un segundo que tengo que modificar porque se fueron varios. Ahí generamos nuevos grupos. Poneme con tu papá, así seguimos discutiendo. No, se asignan automáticos. Eso sería hacer trampa. Te está vinchando. Pero esperen que... volver a crear. Perdón, ahí está. Porque cambió esta función, me modificaron. Ahí va. Ahí se están creando.